Hermanos, nuevamente muy buenas tardes a todos. Vamos a dar paso a la predicación de la palabra del Señor. Les pido, hermanos, me acompañen en oración. Pidamos la gracia de Dios, que el Señor nos hable y que todo sea para su gloria. Oremos, hermanos. Señor, nuevamente te damos gracias por este día tan especial, tan anhelado, Señor, por tu pueblo. No hay día, Señor, más glorioso que este. Y te damos gracias, Señor, por tu palabra, por lo que meditábamos, Señor, en la mañana, por este alimento, Señor, que tú cada semana nos das, por tu palabra, Señor, que es esa luz en nuestro camino, que es más dulce que la miel. Y te pedimos, Señor, que nos bendigas a través de ella, que podamos, Señor, seguir contemplando la gloria de tu Hijo, aquel que, como cantamos, es nuestro Redentor, nuestra roca, aquel que nos libró, Señor, de nuestros pecados, de nuestra condenación, aquel que sufrió y que se dio por nosotros en esa cruz, pagando toda deuda, Señor. Aquel que nos buscó, que nos dio esa agua viva espiritual, Señor, que podamos crecer en el conocimiento de Él, que podamos crecer, Señor, en una mayor contemplación de su persona, de su obra, de su gloria, y que sea, Señor, de bendición para nuestras vidas. Transforma nuestras vidas, Señor, con tu palabra. Háblanos, Señor, aplica tu palabra a nuestros corazones. Líbranos, Señor, de ser oidores olvidadizos, que podamos seguir el ejemplo de Cristo, Señor, que podamos ser conformados a su carácter. Y te pedimos, Señor, que traiga salvación por medio de tu palabra. Salva a muchos, Señor, que están aquí. Muestra a tu Hijo, Señor, como la única esperanza para el pecador. Que las almas que están sedientas vayan a Él, Señor. Te lo pedimos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a continuar con el estudio del Evangelio de Juan. Les pido de favor, hermanos, se pongan de pie y me acompañen al capítulo 4. Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 14. Leamos. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta.
Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Hermanos, como constantemente lo he repetido en estas predicaciones de Juan, el propósito del apóstol Juan al escribir este evangelio es darnos a conocer al Hijo de Dios, es darnos a conocer al Mesías prometido, es darnos a conocer a Cristo como el Dios encarnado, para que, como dice Juan al final de su evangelio, para que crean en Él, para que las personas crean en Él y tengan vida en su nombre. Ese es el propósito del evangelio de Juan. Pero hermanos, además de esto, el evangelio de Juan nos muestra el amor salvador de Dios que no conoce límites. El amor de Dios que trasciende todas las barreras de razas, de géneros, de etnicidad, de tradición religiosa. En el capítulo 3 estuvimos estudiando por varias semanas esa conversación de Cristo con Nicodemo y vimos cómo el Señor Jesucristo alcanza a una persona importante, a una persona de mucha influencia, a un principal entre los judíos, a un hombre erudito. Y ahora en el capítulo 4 nos muestra el gran amor de Cristo alcanzando a una mujer, alcanzando a un pueblo que no pertenecía a Israel y de esta manera abriendo las puertas del cielo para las naciones. Nicodemo y la mujer samaritana eran dos personas muy diferentes, tenían contextos muy diferentes, culturas muy diferentes, pero ambos tenían una necesidad común. Nicodemo era un importante judío religioso devoto. Ella era una samaritana inmoral. Él, Nicodemo, era un hombre muy respetado entre los judíos, entre su pueblo. La mujer era una mujer marginada y despreciada por su propio pueblo. Nicodemo era un teólogo erudito. La mujer samaritana era una mujer campesina sin educación. Nicodemo reconocía a Jesús como un maestro enviado de Dios. La mujer no tenía idea de quién era Jesús. Él era rico, ella era pobre. Y a pesar de estas diferencias, hermanos, ambos tenían una necesidad común. Ambos necesitaban nacer de nuevo. Ambos necesitaban beber del agua de vida que está en el Señor Jesús. Y Juan ubica, hermanos, estas dos narraciones, estos dos encuentros, el de Nicodemo y el de la mujer samaritana,
las ubica una seguida de la otra. Y lo hace, hermanos, con el propósito de mostrar la gloria del Evangelio, salvando a personas sin distinción de sexo, ni de raza, ni de educación, ni de riquezas, ni de posición social. Todas las personas pueden ser salvas a través de la fe en el Señor Jesucristo. Y querido amigo que estás aún en tus pecados, ese es el mensaje para ti en esta mañana, que si crees en el Señor Jesucristo, serás perdonado y tendrás vida eterna. Hermanos, vamos a estructurar nuestro pasaje en dos partes para una mayor comprensión. En primer lugar, vamos a ver lo que he titulado una cita divinamente preparada. Una cita divinamente preparada. Y en segundo lugar, hermanos, vamos a ver a Cristo, el agua viva. Así que empecemos con nuestro primer punto. Una cita divinamente preparada. Juan capítulo 4, versículos del 1 al 3. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Hermanos, la noticia de la creciente fama del Señor Jesucristo había llegado ya a los oídos de los fariseos. Ahora los fariseos que en algún momento habían investigado a Juan el Bautista, que habían ido a sacarle información acerca de quién era, de por qué bautizaba, de por qué la gente lo estaba siguiendo. Ahora, hermanos, ahora las cosas cambian y el enfoque de los fariseos estaba en el Señor Jesús. Y ellos habían escuchado que el Señor Jesús estaba bautizando a más personas que incluso Juan el Bautista. Y el Señor Jesús dice aquí que Él entendió que los fariseos habían oído decir eso. Esta frase significa que el Señor sabía ya que los fariseos ahora iban a comenzar a buscarlo a Él. El hecho de que ellos supieran, hermanos, de que la fama del Señor Jesús estaba creciendo, implicaba que ahora iba a haber una persecución contra Él. Y es por eso que el Señor Jesucristo toma la decisión de partir de Judea e ir nuevamente a Galilea. Hermanos, el Señor sabía que cada acontecimiento de su vida iba a ocurrir en un determinado momento según la voluntad del Señor. Y Él sabía que la hora de su muerte no había llegado. ¿Recuerdan, hermanos, lo que el Señor Jesucristo le respondió a María, su madre, en las bodas de Caná? Cuando María quería que el Señor Jesús mostrara su divinidad, públicamente mostrara que Él era el Mesías prometido, y el Señor Jesucristo le responde: ¿qué tienes ahora, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Esto significaba que Él no podía hacer eso, porque esto implicaba nuevamente una persecución y con ello la muerte, que fue lo que pasó después, cuando este grupo esta élite religiosa de los fariseos con los saduceos, los líderes religiosos de Israel, comenzaron a ver la fama del Señor Jesucristo en aumento. Lo primero que hicieron fue perseguirlo y terminaron crucificándole. El Señor Jesucristo sabía eso, hermanos. Y es por eso entonces que Él tenía que salir de Judea. Él iba a dar su vida voluntariamente, hermanos, pero no era el tiempo. Él lo haría hasta entonces, pero no antes. Así que Él volvió a Galilea, a ese lugar precisamente donde realizó ese primer milagro en las bodas de Caná, convirtiendo el agua en vino. Ese lugar donde había llamado a sus primeros discípulos.
Ahora el Señor Jesucristo parte para allá. Y dice en el versículo 4, Juan 4:4, y le era necesario pasar por Samaria. Hermanos, Judea era una provincia en el sur de Palestina. Ustedes pueden ver los mapas que muchas Biblias tienen y pueden ver con claridad que Judea está al sur de Palestina, arribita de Judea está Samaria y arribita de Samaria está Galilea. Y existían 3 caminos para ir de Judea a Galilea. El primer camino era por la costa, a orillas del mar Mediterráneo. Era como rodear Samaria y llegar a Galilea. La otra ruta era a través de Perea, por el otro lado, rodear nuevamente Samaria y llegar a Galilea. Pero había una ruta más corta y más directa, pasar por Samaria. Y ese era el camino, hermanos, que comúnmente utilizaban los judíos. De hecho, según el historiador Josefo, era el camino que utilizaban la gran mayoría de judíos que viajaban de Galilea hacia Jerusalén, en la región de Judea, sencillamente por eso. Era el camino más corto, más directo y aún más seguro. Pero algunos judíos preferían tomar el camino más largo, ya sea por la costa o por Perea, un rodeo bastante grande. Ellos preferían eso, hermanos, con tal de no pasar por Samaria. El desprecio por los samaritanos era tan grande que los judíos más estrictos evitaban cualquier forma de pasar por Samaria, cualquier forma de poner un pie en esa región. Los judíos consideraban a los samaritanos como una raza impía. Y esto se debe, hermanos, a que en los tiempos de la invasión asiria, los habitantes de Samaria fueron mezclados con pueblos paganos. Así que los samaritanos eran vistos por los judíos ya no como miembros del pueblo del pacto, sino ahora eran vistos como una raza mezclada, como una raza pagana, como una raza impura. Eran para ellos mitad hebreos y mitad paganos. Así que algunos judíos trataban de evitar cualquier contacto, cualquier conversación, cualquier situación que ameritara el estar con un samaritano. Ahora, hermanos, aquí el apóstol Juan nos dice que al Señor Jesucristo le era necesario pasar por ahí. Pero ¿en qué sentido al Señor Jesús le era necesario pasar por Samaria? Bueno, hermanos, no era para ahorrar tiempo, no era para ahorrar distancia, para caminar menos. Era, hermanos, porque Él tenía una cita divina ahí. Podríamos decir que era una cita divinamente preparada desde antes de la fundación del mundo. Le era necesario, hermanos, porque había una mujer ahí elegida por Dios desde el principio para salvación que necesitaba el agua viva de Cristo. Necesitaba el Evangelio. Y dice en el versículo 5, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Hermanos, aquí es interesante porque el apóstol Juan no simplemente dice que el Señor llegó a Sicar. ¿Por qué hace ese comentario de que llegó ahí a Sicar junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José?
Esa heredad, hermanos, hace referencia a un campo muy cerca de Sicar, a donde llegó el Señor Jesucristo. Un campo que Jacob heredó a su hijo José. Muchos años después de que Jacob heredó ese campo a su hijo, muchos años después José fue enterrado ahí. Quizá algunos recuerden, lo vimos en el libro de Josué, en el capítulo 24, cuando el pueblo de Israel finalmente conquista la tierra prometida. Después de esto ocurre que es enterrado el cuerpo de José en esa heredad. Y esto es algo digno de mencionar, hermanos, porque Juan nos dice que Jesús fue a una ciudad específica, a una región específica, a un lugar específico, el pozo, para hablar con una mujer específica, la mujer samaritana. Y aquí vemos, hermanos, en esto, la obra de la gracia electiva de Dios. Hermanos, el Señor enviará a sus mensajeros para que encuentren a cada uno de sus elegidos para llevarles el mensaje del Evangelio. Dios los encontrará, hermanos, no importa dónde estén, si están en las más altas montañas, en los más profundos valles, si están en los campos, en las costas, en la ciudad, en los lugares más recónditos. Allí irá Jesús con su evangelio para traer a la salvación a los suyos. Por eso es importante los datos que da el apóstol Juan aquí, hermanos. Y dice el versículo 6, y estaba allí en Sicar el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Jesús entonces llega a Sicar, a ese lugar en específico, a ese pozo de Jacob, y se sienta ahí porque estaba cansado del camino. Los caminos en Palestina, hermanos, eran muy agotadores, eran difíciles de andar, pero también había un clima desértico en Palestina. Así que el Señor estaba cansado y se sentó así junto al pozo. Ahora es importante notar, hermanos, que en los versículos 6 y en el versículo 6 y en el versículo 11 se usan dos palabras griegas aquí, dos palabras distintas que nuestra Reina Valera 1960 traduce de la misma manera como pozo, pero realmente son dos palabras distintas. La palabra del versículo 6 pudo ser traducida como pozo, como la traduce nuestra versión, pero la palabra del versículo 11, hermanos, que aparece como pozo, esta es otra palabra distinta que se pudo haber traducido de una manera más correcta como manantial. El pozo de Jacob, hermanos, era un pozo profundo, como lo dice la misma mujer samaritana en el versículo 11. Ese pozo tenía al menos unos 30 metros de profundidad. Y ese pozo, hermanos, estaba abastecido por un manantial subterráneo. Así que ese pozo, el pozo de Jacob, hermanos, tenía tanto agua estancada como agua corriente en la parte de abajo. Niños, un manantial es un lugar donde el agua que está debajo de la tierra comienza a brotar de abajo hacia arriba y queda sobre la superficie de la tierra y hace que se produzcan corrientes de agua dulce. Es como una fuente natural que viene del suelo. Ese es un manantial, una corriente continua de agua que está abasteciendo, en este caso, ese pozo. Así que ese pozo
Repito, tenía agua estancada, de donde las personas iban a tomar esa agua, pero estaba abastecido por ese manantial subterráneo que no paraba de sacar agua, agua dulce, agua limpia. Y es por ese movimiento del agua que el Señor le llama agua viva. Porque cuando nosotros vemos, por ejemplo, un río, nosotros vemos y decimos o que pareciera que esa agua tiene vida, ¿no? Porque no para de fluir, no para de andar. O cuando vemos una cascada o una fuente, pareciera que el agua tiene vida, que no se cansa, que es continua. Y es por eso, hermanos, que el Señor le llama a ese manantial de ese pozo agua viva. Y hermanos, es interesante que ese pozo, el pozo de Jacob, aún existe. ¿Y saben algo? Sigue fluyendo agua viva de ese manantial. Esto es importante saberlo, hermanos, por lo que viene más adelante. Ahora, hermanos, aunque, como mencioné al principio, el propósito principal del apóstol Juan con su evangelio es presentar a Cristo como el Hijo de Dios, es decir, resaltar su naturaleza divina. Aquí el apóstol Juan también nos deja ver que Jesús, Dios encarnado, también es verdaderamente hombre. Y como todo hombre, el Señor Jesús se cansó y tuvo sed. Él tenía, hermanos, el Señor Jesús tenía un cuerpo idéntico al de nosotros, con todas las debilidades que le caracterizan, pero sin pecado. Él se hizo verdaderamente hombre, hermanos, en todas las cosas. Él necesitó de una madre que lo amamantara. Él necesitó que se le enseñara a caminar, que se le enseñara a hablar. Él tuvo hambre, él tuvo sed, él experimentó cansancio, él experimentó tristeza, él lloró. Él experimentó las emociones humanas, pero repito, pero sin pecado. Él también necesitó de un padre que le enseñara la ley de Dios. Necesitó de un padre que le enseñara un oficio. Y por eso dice en Hebreos 2:17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Él debía ser semejante a nosotros y por eso tomó la naturaleza humana, por eso se encarnó. Y en Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y Juan dice, hermanos, que esto, la llegada de Cristo a Sicar, al pozo de Jacob, y el hecho de que se haya sentado ahí, todo esto dice Juan que ocurrió como a la hora sexta. Juan aquí, hermanos, está usando el tiempo de medición judío, que comenzaba con el aparecer del sol a las 6 de la mañana. Entonces, si contamos la hora sexta, nos da el mediodía. Y siendo que esta mujer samaritana era una mujer despreciada, una mujer inmoral, muy probablemente ella fue a esa hora porque ella quería evitar el estar con otras mujeres que la fueran a despreciar, mujeres que acostumbraban ir a las 6 de la tarde, a esa hora del día. Así que vemos aquí, hermanos, que el escenario estaba listo para ese encuentro de Jesús con la mujer samaritana.
El lugar estaba listo, el tiempo era el tiempo preciso para ese encuentro según la voluntad de Dios. Esta era una cita, hermanos, divinamente preparada. Ahora pasemos a nuestro segundo punto, hermanos. Cristo, el agua viva. Juan capítulo 4, versículos 7 y 8. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Hermanos, en este pasaje podemos ver la soberanía, la providencia de Dios guiando todas las cosas para que se cumpliera su voluntad, para que se cumpliera lo que estaba planeado desde antes de la fundación del mundo. Dios quería salvar a esa mujer y el día señalado, el lugar señalado había llegado. Este fue el propósito inicial del Señor Jesús, por el cual tuvo que pasar, por el cual le fue necesario pasar por Samaria y llegar a ese pozo de Jacob. Hermanos, el propósito era llegar a los samaritanos, a ese pueblo gentil. Ese era el propósito, pero debía empezar con una persona, debía empezar con esa mujer samaritana, y ella era la que llevaría después el evangelio a otros. Dice en el versículo 9, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Y luego viene un comentario de Juan, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Jesús le dice a la mujer, dame de beber. Y la mujer queda sorprendida con esa petición, ya que como dice aquí el apóstol Juan, los judíos no se llevaban con los samaritanos y mucho menos comían o bebían con ellos. Ahora, hermanos, en respuesta a esta duda de la mujer samaritana, el Señor Jesucristo hace algo muy característico de Él y dirige esa conversación a propósitos espirituales, como constantemente lo vemos en los evangelios, hermanos, como ya lo vimos en esa conversación con Nicodemo, hablando de cosas terrenales y llevándolas a cosas espirituales. Es incluso, hermanos, lo que el Señor hacía también cuando hablaba en parábolas. Y aquí lo vemos nuevamente haciendo eso, hermanos. Dirige esa conversación a propósitos espirituales. Y esto, hermanos, fue a pesar de que él tenía sed. A pesar de que él necesitaba agua para saciar su sed, él sabía que esa mujer tenía una necesidad mayor, una necesidad espiritual. Esa mujer, hermanos, necesitaba el agua viva espiritual, para que esa vida espiritual entrara en ella y corriera en ella como esa agua viva que brota para vida eterna. Y dice en el versículo 10, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Hermanos, cuando el Señor usa esa expresión agua viva, el Señor está utilizando lo que esa mujer conocía muy bien. Está aprovechando la ocasión. Esa mujer de manera diaria iba al pozo para obtener ese elemento indispensable para la vida, el agua. Constantemente iba ahí esa mujer. De hecho, hermanos, era una labor que las mujeres hacían en ese entonces.
Y el Señor utiliza todo eso, hermanos, aprovecha esa ocasión, el pozo, el agua, la sed, la necesidad diaria de sacar agua. El Señor utiliza todo esto, hermanos, para enseñarle de una forma muy clara y sencilla las verdades del Evangelio. Esa mujer sacaba diariamente agua, pero el agua que sacaba era esa agua estancada ahí en el pozo. Pero el Señor le dice que Él le ofrece esa agua viva, es decir, esa agua fresca, esa agua limpia que estaba al fondo del pozo, que brotaba del manantial. Y eso era algo muy conocido por la mujer. En esas tierras desérticas, hermanos, donde llueve poco, se hacía necesario escarbar hasta encontrar manantiales profundos que pudieran surtir agua a los pozos. Pero el agua que ella tomaba era agua estancada. Y Jesús le dice a la mujer que le puede dar, no de esa agua estancada, sino el agua fresca, esa agua que fluye del manantial. No obstante, hermanos, el Señor Jesucristo no estaba refiriendo literalmente sus palabras. Él no estaba hablando de una manera literal acerca de esa agua viva. Él estaba hablando, hermanos, de la salvación. Él estaba hablando a esta mujer de la vida eterna, del nuevo nacimiento, de la entrada al reino de Dios. A Nicodemo le habló de eso, ¿recuerdan? Del nuevo nacimiento. Ahora esta mujer, en su contexto, con las cosas que ella podía entender con claridad, en esa preciosa condescendencia de Cristo, hermanos, el Señor le está hablando a esta mujer que necesita el agua viva, la entrada al reino de Dios. Y dice en el versículo 11, la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Esta respuesta de la mujer samaritana, hermanos, nos recuerda a Nicodemo, ¿no? ¿Cómo un hombre puede nacer de nuevo? ¿Cómo puede meterse en el vientre de su madre y nacer de nuevo? La mujer le dice: no tienes con qué sacarla. El pozo es hondo. ¿Dónde pues tienes el agua viva? La samaritana, hermanos, pensó que el Señor Jesucristo estaba hablando de una manera literal, de una manera natural. Así como pasó con Nicodemo, ellos necesitaban tener vida espiritual para poder entender las cosas espirituales. Ella estaba pensando en cómo el Señor Jesús iba a sacar agua del manantial si no tenía ni siquiera un cántaro, mucho menos un instrumento para llegar a las profundidades del pozo y sacar agua del manantial. Y vemos enseguida, hermanos, que no solo la mujer no entendió esto, sino que la mujer samaritana le hace una pregunta al Señor con cierto menosprecio. Y le dice en el versículo 12, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Claramente, hermanos, la mujer samaritana no sabía quién estaba enfrente de ella. Y ella dijo: ¿este extranjero
me está hablando de que me va a dar aguas vivas, aguas del manantial. ¿Acaso se cree mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio ese pozo? Hermanos, los samaritanos, aunque como ya dijimos, eran una raza mezclada y habían sido desechados por el pueblo de Israel, ellos aún se consideraban hijos de Jacob. Ellos aún consideraban que su linaje puro ascendía no solo hasta Jacob, sino a Isaac y aún hasta Abraham. Como dice Calvino, cito, ella lo acusaba de exaltarse a sí mismo por encima del santo patriarca Jacob. Jacob, dice ella, estaba satisfecho con este pozo para su uso y el de toda su familia. ¿Y tienes tú aún agua más excelente? Hermanos, aún se piensa que había cierta superstición del agua de ese pozo, porque tenían en alta estima a Jacob y decían, Jacob nos dio ese pozo y él mismo y su familia bebieron de ese pozo. Esa agua es especial, no es cualquier agua. Entonces, cuando el Señor le dice que Él tiene un agua mejor, que Él le puede dar agua viva, la mujer samaritana se ofendió. Y por eso le dice, ¿acaso te crees mayor que nuestro padre Jacob? Pero el Señor Jesucristo no se ofendió, hermanos, pero sí la corrigió en amor. Y le dice que esa agua estancada, aún asociada con su padre Jacob, solo iba a saciar su sed de una manera temporal. Y dice en el versículo 13, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Pero enseguida le dice, versículo 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Cristo, en otras palabras, le dice a esta mujer, el agua que yo te daré te va a saciar eternamente. La beberás y no volverás a tener sed jamás. Esta agua va a satisfacer tu alma eternamente. Y ahora, hermanos, quisiera mostrarles algo que espero sea de mucho gozo para ustedes, como lo fue para mí al estudiar algunos otros pasajes que hablan del agua viva. Hermanos, Cristo es el cumplimiento del agua viva que vemos en el Antiguo Testamento. Como hemos dicho y hemos visto en las conversaciones de Cristo con Nicodemo y con la samaritana, Jesús utiliza una realidad física para enseñar una verdad espiritual. Así como el agua está ligada a la vida, el agua viva está ligada a la vida espiritual. Está estrechamente ligada a la vida espiritual. El agua viva, hermanos, es esa vida espiritual que Dios da a los hombres para que nazcan de nuevo. Les da vida, esa agua representa la vida espiritual.
El hombre está muerto en sus delitos y pecados, está muerto espiritualmente, pero cuando el Señor les da esa agua viva, ellos viven, ellos ahora tienen vida espiritual. Y esa vida, hermanos, se encuentra en Cristo. En Juan 1:4 nos dice, en Él, en Cristo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y asimismo vemos aquí en el capítulo 4, vemos en el versículo 10 y en el versículo 14, que Jesús es presentado como esa fuente de vida espiritual. Dice en Juan 4:10, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, ¿y qué dice? Y él te daría agua viva. En el versículo 14 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ahora, hermanos, también es importante recordar que este regalo, este don del agua viva, también está estrechamente ligado al Espíritu Santo. En Juan capítulo 7, acompáñenme ahí, hermanos, por favor. Juan capítulo 7, versículos del 37 al 39, dice aquí el apóstol Juan, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice el apóstol Juan en el versículo 39, como un comentario a esto, dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. El Espíritu, hermanos, es ese don. Ese es el don, es el regalo que Dios da, que aplica la vida de Cristo a su pueblo. Así pues, hermanos, vemos entonces que el agua viva es una metáfora de la salvación, es una metáfora de la vida espiritual, del nuevo nacimiento, del poder transformador del Espíritu Santo, de esa salvación que se encuentra únicamente en Cristo. Ahora, hermanos, por supuesto esto no es solamente una realidad en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento. El pueblo creyente, hermanos, en el Antiguo Testamento, ellos experimentaron esa vida espiritual, ellos experimentaron también la salvación en Cristo. Los creyentes del Antiguo Testamento podrían decir, como lo leímos en la mañana, en el Salmo 36, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú les saciarás, tú les darás de beber del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. Los creyentes del Antiguo Testamento experimentaron eso, hermanos, el nuevo nacimiento, el agua viva del Señor Jesús. Contigo está el manantial de vida, dice David. Claro que la mayoría de los israelitas no tenían fe salvífica. Y es por eso que Jeremías, en el capítulo 2, en el versículo 13, exhorta de esta manera y dice el Señor a través de Jeremías, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua.
Muchos israelitas, hermanos, rechazaron la fuente de agua viva y en cambio eligieron beber de la idolatría. Eligieron seguir y servir a falsos dioses elaborados por sus propias manos, que el Señor compara con cisternas rotas, que ni siquiera retienen el agua, ni siquiera era agua estancada. Eran cisternas rotas. No había nada ahí, no había agua viva ahí. Pero quienes sí bebieron de Dios, tuvieron vida, fueron transformados, fueron saciados de esa fuente de agua viva. Ahora, hermanos, además de que podemos ver de que el agua viva estaba allí, de que fue eficaz para los creyentes en el Antiguo Testamento, también vemos, hermanos, que esa agua viva estaba profetizada en el Antiguo Testamento como algo que vendría en el futuro, como algo que iba a ser una realidad más notable y más gloriosa en el futuro. Y hay 3 textos breves que prometían esa agua viva. Y es muy interesante, hermanos. Síganme con detenimiento en esto, por favor. Voy a leer los textos y voy a hacer énfasis en algunas palabras. Hay 3 textos que profetizaban, que prometían esa agua viva. El primero es Zacarías 14, versículo 8. Dice: acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas. Luego el profeta Isaías, en el capítulo 12, si quieren anoten las citas, hermanos. Isaías en el capítulo 12, en el versículo 2 y 3 dice: He aquí Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Y luego en el versículo 6 dice: regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Zacarías, hermanos, habla de que de Jerusalén saldrán aguas vivas. Ahora Isaías, hermanos, hace mención de Sión y dice que de ahí saldrán con gozo aguas, de que el pueblo con gozo sacará aguas de las fuentes de salvación. Y el otro pasaje es Joel 3, versículo 18, que dice: sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová. Zacarías dice: Jerusalén saldrán aguas vivas. El profeta Isaías dice: de Sión podrán sacar con gozo aguas de las fuentes de salvación. Y ahora Joel dice que de la casa de Jehová, es decir, del templo, dice correrán aguas y saldrá una fuente. Hermanos, estos textos entonces están haciendo referencia a Jerusalén, a Sión y a la casa de Jehová, el templo, de donde correrían aguas vivas. Hermanos, en Jerusalén estaba el monte Sión, y en el monte Sión estaba el templo. Y cuando nosotros llegamos a Juan capítulo 2, que ya vimos,
nosotros vemos, hermanos, que Jesucristo es el nuevo y verdadero templo. De Él, como se ve claramente en el capítulo 4, de Él, hermanos, saldrían aguas vivas de salvación. Cristo es el verdadero templo, la verdadera Sión, la verdadera Jerusalén. Y de Él, hermanos, salen, brotan esas aguas vivas de salvación. Y esta imagen, hermanos, de las aguas vivas, las podemos ver en verdad desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Los profetas hablan de eso, hermanos. Moisés habló de eso. El apóstol Juan habló de eso. Es maravilloso, hermanos. Y todo apunta al Señor Jesucristo. Todo apunta a Él. Desde Génesis hasta Apocalipsis. En Génesis 2:10 leemos que dice que del Edén salía un río y traía vida al huerto. Lo regaba, traía vida. En Apocalipsis 7, versículo 17 dice: porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y esto es lo que el Señor está haciendo con la mujer samaritana, hermanos. Ella será salva, como lo vamos a ver más adelante. Cristo, hermanos, la está guiando a las aguas vivas. Esas aguas que no se acabarán. Esas aguas que, de acuerdo a la Escritura, hermanos, se extenderán hasta los nuevos cielos y la nueva tierra. Mira lo que dice Apocalipsis 22, versículo 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Agua limpia, agua viva, corrientes de aguas, manantial. Hermanos, ¿de dónde sale esa agua? ¿De dónde sale ese río? Dice, del trono de Dios y del Cordero. Hermanos, no habrá más templo allí. Eso es lo que dice Apocalipsis. ¿Quién es el templo? Dios y el Cordero. Y así el río limpio de agua de vida espiritual, hermanos, fluye de Dios Padre y Dios Hijo. Porque contigo está el manantial de la vida, dijo David. Y ese río, hermanos, fluirá eternamente para el pueblo de Dios. Y es por eso, hermanos, que el Señor Jesucristo aplicó estas verdades a sí mismo, porque Él es la verdadera agua. Él es el agua viva. Él es el que da salvación a los hombres. Él es el que trae plena satisfacción eterna a nuestras almas. Y aún, hermanos, hay más. También la Escritura nos presenta tipos que muestran que de Cristo proviene el agua viva. ¿Recuerdan Éxodo 17? Cuando el pueblo de Israel se cansa de andar en el desierto, tienen sed y se quejan y le piden y le exigen a Dios que les dé agua. Y Dios, en su misericordia, hermanos, suministra abundante agua corriente para todos ellos. Y te preguntarás, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con Cristo? ¿Dónde está Cristo ahí? Bueno, tiene que ver todo con Cristo, hermanos. Porque dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículos del 2 al 4,
Dice Pablo, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Qué maravilloso, hermanos, es cómo la Escritura en el Antiguo Testamento interpreta al Nuevo y viceversa. Es maravilloso esto, hermanos. La historia del Antiguo Testamento sobre el agua abundante de la roca representa a Cristo como la fuente de agua viva. Cristo, hermanos, es la vida espiritual para el pueblo sediento de Dios. Es lo que Pablo les está diciendo a los corintios. ¿Recuerdan ese evento? Que Dios les dio agua y que de ella bebieron todos. Bueno, Cristo es esa agua, es esa vida espiritual para el pueblo sediento de Dios. Hermanos, ¿cómo aplicamos este texto, este pasaje? Vamos a continuar viendo la conversación de Cristo con la mujer samaritana, pero hasta aquí, hermanos, ¿cómo aplicamos lo que hemos visto hasta ahorita? Hermanos, el celo evangelístico de Cristo y su amor por esa alma necesitada de agua viva debe hacernos actuar. No solo debe hacernos meditar, debe hacernos actuar, hermanos. El Señor estaba cansado, tenía sed, pero no se enfocó en esa necesidad que Él tenía. Se enfocó en la necesidad más grande, en la necesidad espiritual de esa pobre mujer samaritana. Hermanos, debemos reconocer nuestra pereza para predicar el Evangelio. Debemos reconocer que no estamos preocupados por el destino eterno de las personas que se pierden, de nuestros amigos, de nuestros familiares, de nuestros compañeros de trabajo, compañeros de estudio. Debemos reconocer eso, hermanos. Debemos reconocer que muchas veces nuestras vidas están más centradas en nuestras necesidades y dejamos de ver las necesidades más importantes de los que están a nuestro alrededor. La necesidad de Cristo, de salvación. Debemos reconocer eso y arrepentirnos, hermanos. Pero el llamado que hoy nos hace el Señor a través de su palabra es a imitar a Cristo. Debemos hacer lo que hizo el Señor, mostrar esa compasión, ese amor por esa mujer samaritana. Le fue necesario pasar por ahí, hermanos. No fue un encuentro fortuito, no fue algo casual. Él fue ahí, hermanos, porque tenía que predicarle el evangelio a esa mujer, porque quería salvarla, porque tuvo amor por su alma. Y así nosotros de la misma manera, hermanos, debemos ver como necesario el ir y hablar a los nuestros del Señor Jesús. El ir y hablar a los que están afuera, a los que están perdidos. Debemos ir y hacer necesario para nosotros el predicarles el evangelio. Y hermano, una de las cosas que nos puede motivar para tener un mayor celo evangelístico es pensar en todo lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Él sufrió por nosotros, hermanos.
Él dio su vida por nosotros en esa cruz. Y en el tiempo preciso, Él vino a nosotros a través de un siervo y nos mostró su evangelio y nos dio a beber esa agua viva y tuvimos vida espiritual. Y hermanos, que hemos bebido de esa agua viva, esa agua, hermanos, nos va a saciar eternamente. De esa agua, hermanos, de Cristo, no volveremos a tener sed jamás. Porque Él es el todo y en todo, porque en Él estamos completos, hermanos, y nada nos falta. Jesús le estaba hablando a esa mujer samaritana y nos habla el día de hoy a nosotros de la perseverancia de los santos, de lo que nosotros conocemos con ese nombre de esta doctrina. El Señor le está hablando a esa mujer y nos habla a nosotros de la seguridad eterna de la salvación. Si hemos bebido de Él, hermanos, no volveremos a tener sed jamás. La salvación que Dios nos ha dado, hermanos, no es temporal, es eterna y no puede ser destruida, no puede ser acabada por ningún hombre ni por ninguna circunstancia. Es una salvación eterna, hermanos, una salvación perpetua. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si hemos bebido del agua, hermanos, estamos perpetuamente seguros en Él, eternamente saciados en Cristo. Y el recordar esto, hermanos, debe motivarnos a llevar a otros esa agua, a llevar a los sedientos el agua viva para que beban y puedan experimentar ese amor de Dios en Cristo, ese amor eterno que no cambia, que permanecerá para siempre. Y una aplicación para ti, amigo. Si no eres cristiano aquí en esta tarde, déjame decirte algo. Tú estás necesitado del agua de vida que solo se encuentra en Cristo. Tú estás necesitado de esa agua de vida. Quizá no lo quieras reconocer, pero eso no significa que no estés necesitado. Estás necesitado de esa agua viva. Si no reconoces tu sed, no vas a venir al agua de vida. Y si no vienes al agua de vida, no vas a tener vida espiritual. Vas a seguir muerto en tus delitos y pecados. Vas a seguir muerto espiritualmente. No vas a venir a la vida. La ira de Dios permanecerá sobre ti y vendrás a condenación. Por eso, querido amigo, te insto a que reconozcas tu necesidad de esa agua de vida. Reconoce tu necesidad de Cristo y bebe de Él. Bebe de Él por medio de la fe. Quizá haya algunos aquí que están reconociendo su necesidad de Cristo. Y a ti te digo, amigo, no esperes más. No esperes más, amigo. No necesitas hacer nada más que beber. Esta agua viva en Cristo es gratuita.
Es gratuita para ti, amigo, que estás sediento. El Señor Jesucristo le dijo a la mujer samaritana: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Esto significa que no hay ninguna manera de que esa agua se pueda ganar, de que esa agua se pueda merecer o de que se pueda comprar. Esa agua se concede por gracia y el Señor la da a quien se la pide. El que viene a mí, dijo el Señor Jesucristo, yo no le echo fuera. Si tú vienes en arrepentimiento y fe y le pides al Señor Jesús que te dé de esa agua de vida, el Señor te la va a dar sin ningún reparo. Dice Apocalipsis 22, versículo 17, el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Tienes sed, amigo? Ven, bebe gratuitamente. La salvación es completamente por gracia. Y dice Isaías en el capítulo 51, versículo 1, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid. Ven a las aguas. Y el mismo Señor Jesucristo dijo en Juan 7, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Querido amigo, que puedas escuchar la voz del Salvador con tierno amor, como dice aquel himno, que puedas escuchar esa voz que te dice, oh ven a mí, no temas más cargado pecador, venid, bebed, yo soy la fuente de salud que apaga toda sed. Y que tú puedas decir, como también dice ese himno, con sed de Dios, del vivo Dios, buscando a Emmanuel, lo hallé. Mi sed Él apagó y ahora vivo en Él. Oremos, hermanos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por mostrarnos, Señor, a Cristo como esa agua viva. Y te damos gracias, Señor, porque en tu gran misericordia nos has dado a beber esa agua, Señor. Porque ya no tendremos sed jamás, porque estamos completamente saciados en Él, Señor. No hay nada más que podamos anhelar, no hay nada más que podamos desear, Señor, sino solo a tu Hijo en nosotros. Padre, da de beber esa agua a muchos que están aquí, Señor, sedientos. Aún a muchos, Señor, que no reconocen su necesidad de Cristo. Dales a beber, Señor, esa agua de vida eterna. Que vengan a Cristo, Señor, en arrepentimiento y fe, para que sean saciados eternamente en Él. Obra salvación, Señor, así como obraste por medio de Cristo, esa salvación en esa mujer samaritana, esa salvación en ese hombre Nicodemo. Te pedimos, Señor, obres el nuevo nacimiento que tú puedes dar, Señor, en tu poder, en tu misericordia. Trae salvación a muchos, Señor, para tu gloria. Y síguenos, Señor. Síguenos dando de beber del torrente de tus delicias que está en Cristo. Que cada vez, Señor, que oremos, que vayamos a tu palabra, que meditemos en ella,
podamos, Señor, refrescarnos en esas aguas corrientes. Llévanos, Señor, como tus ovejas, buen pastor, llévanos a beber de esas aguas que están en Cristo, para nuestra santificación y para tu gloria, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.